Los temas que vamos a desarrollar son átomo, estructura atómica y enlaces químicos. Como concepto de átomo, podemos decir que es la menor porción material de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades y características de dicho elemento. Los átomos raramente se encuentran libres y tienden a agruparse formando moléculas. Hagamos un poco de historia. Demócrito en el siglo V a.C. sostenía que la materia estaba formada de átomos, del griego átomos igual indivisible, partículas sutiles redondas. John Dalton confirmaba a principios del siglo XIX la teoría de que cada elemento está constituido de átomos con iguales propiedades físicas y químicas. Agregaba, además, que el peso y las propiedades de los átomos diferían en los distintos elementos y que dos o más átomos podían combinarse para formar una molécula. En la actualidad, los hechos experimentales han demostrado que existen partículas aún más pequeñas que el átomo, como son los electrones, positrones, protones, neutrones y mesones. Hacia fines del siglo XIX, Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa a las que llamó electrones. De este descubrimiento dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Rutherford demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor del núcleo central cargado positivamente. El físico danés Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, postuló que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. En ese caso, los electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan distintos niveles de energía. En la teoría de Bohr, los electrones dan vuelta alrededor del núcleo. Cada órbita se corresponde con un nivel energético que recibe el nombre de número cuántico principal y se representa con la letra n, y toma valores que van del 1 al 7. Las órbitas K, L, M, N, O se corresponden con las 1, 2, 3 y 4 sucesivamente, siendo la K la más próxima al núcleo. La teoría de Bohr resulta muy útil para explicar la emisión de radiaciones por el átomo. Actualmente sabemos que los átomos están formados por un núcleo donde encontramos los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones que no poseen carga eléctrica. La constitución básica del átomo reconoce la existencia de partículas con carga eléctrica negativa llamados electrones, los cuales giran alrededor del núcleo en diversas órbitas o niveles de energía. El átomo en su conjunto y sin la presencia de perturbaciones externas es eléctricamente neutro. Las partículas elementales del átomo son los protones, neutrones y electrones. Los protones son partículas de carga positiva de masa 1840 veces mayor que la del electrón y su número en el núcleo determina el número atómico y las propiedades químicas del elemento. El número atómico se representa con la letra Z. Los neutrones carecen de carga eléctrica y poseen una masa igual a la de los protones. La suma de las masas de los protones y de los neutrones determina el peso atómico del elemento y se representa con la letra A mayúscula. Un exceso o déficit de neutrones no afecta en nada las propiedades de los elementos y solo origina los denominados isótopos. Los electrones, por su parte, son partículas de carga negativa de masa 1840 veces menor que la de los protones y neutrones y que se encuentran fuera del núcleo girando en órbitas que indican distintos niveles de energía. Según la teoría de Bohr, un átomo emite una radiación cuando un electrón salta de una órbita periférica, es decir, de mayor nivel energético, a otra más cercana al núcleo, y cuanto mayor es la magnitud del salto, mayor energía tendrá la radiación y por lo tanto tendrá mayor frecuencia. Si los saltos de los electrones se producen en las órbitas más periféricas,
se producirán radiaciones de larga longitud de onda, por ejemplo, radiaciones infrarrojas. Y cuando los saltos de los electrones se producen de las órbitas más cercanas al núcleo, se producen radiaciones que poseen mayor energía. De este modo, llegan a producirse radiaciones como la luz visible, luz ultravioleta o rayos X. Y en el caso contrario, un electrón que salta a una órbita más externa, es decir, más alejada del núcleo, absorbe un fotón de energía. El electrón puede acceder a un nivel de energía superior, pero para ello necesita absorber la energía. Cuando vuelve a su nivel de energía original, el electrón necesita emitir la energía absorbida, por ejemplo, en forma de radiación. Como vimos, el átomo tiene sus cargas equilibradas, es decir, es eléctricamente neutro. Contiene un número igual de protones con cargas positivas y de electrones con cargas negativas. Además, existen en la naturaleza partículas de tamaño atómico, pero con cargas eléctricas, y a estas partículas se la denominan iones. El átomo que no tiene saturada su capa más externa trata de capturar electrones de átomos vecinos. Si lo logra, si gana un electrón, adquirirá carga negativa transformándose en un ion negativo o anión. En caso contrario, un átomo que pierde un electrón se transforma en un ion positivo o catión, pues tendrá un mayor número de protones que de electrones. Un átomo puede perder o ganar 1, 2 o 3 electrones y transformarse en un ion monovalente, bivalente o trivalente. Decimos que los rayos X son ionizantes porque tienen la suficiente energía como para desprender electrones de los átomos transformándolos en iones. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico, igual cantidad de protones, y distinto peso atómico, ya que difiere en el número de neutrones. Los isótopos tienen iguales propiedades químicas. Los átomos pueden unirse para formar moléculas. De este modo, podemos definir a una molécula como a dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Las moléculas son partículas muy pequeñas y también son indivisibles, y si por alguna razón se separan los átomos que la componen, deja de ser una molécula. Los átomos tienden a unirse entre sí formando estructuras más complejas, lo que también les permite pasar a una situación de menor energía, lo que supone también mayor estabilidad. En el átomo, los electrones más estables están situados en los niveles energéticos más profundos de la corteza atómica, mientras que los electrones de la capa electrónica más externa son los responsables de los enlaces químicos, y a estos se lo denomina electrones de valencia. El enlace iónico se produce cuando reaccionan elementos muy electronegativos con elementos muy electropositivos. El enlace iónico se produce normalmente cuando se unen metales con no metales. Se llama enlace iónico porque los átomos, para unirse, se convierten en iones, es decir, que ganan o pierden electrones. Existe otro modo de que los átomos puedan unirse para completar el octeto, y se basa en la compartición de pares de electrones por dos átomos, cada uno de los cuales aporta lo suyo para alcanzar el número de electrones deseados. A estas agrupaciones de átomos formadas mediante enlaces covalentes se las llama moléculas. En la unión covalente, ninguno de los átomos que intervienen en la formación de la molécula gana ni pierde electrones, sino que los átomos enlazados comparten los electrones. Enlace metálico. En las sustancias metálicas, como en las iónicas, no hay moléculas, sino redes infinitas de cationes, formando una red cristalina metálica. Todos los átomos se desprenden de los pocos electrones, formando la nube electrónica o gas electrónico, quien otorga resistencia y estabilidad a la estructura. Los iones positivos o cationes resultantes se empaquetan conformando un cuerpo geométrico regular.